Buenas tardes, yo le vengo a hablar sobre cojinete de deslizamiento, profesor Luis Rodríguez. Y una breve introducción es que todo maquinario o mecanismo desde el, desde el punto más simple al más complejo está formado por piezas o elementos de máquinas unidas entre sí de tal manera que puedan estar fijos o moverse en unos elementos con respecto a otros puntos. Entre las piezas móviles en contacto encontramos ejes y árboles, los cuales necesariamente deben, deben estar necesariamente apoyados en algún sitio. Es decir, deberá existir una superficie que los, que los sustente. Como existen movimientos relativos entre el eje y la superficie de apoyo, se originan fuerzas de rozamiento o de fricción que ocasionan pérdida de energía. Estas fuerzas tienen sentido contrario al movimiento relativo entre las dos superficies. Tal afirmación puede evidenciarse ¿cómo lo estamos hablando? En cojinetes de deslizamiento. Existen básicamente dos tipos de cojinetes: los cojinetes de deslizamiento o de contacto deslizante, o cojinetes de rodamiento o de contacto rodante. Los cojinetes de deslizamiento, que fue con lo que venimos a hablar, ya entrando en el tema, y todo lo que tiene que ver con todos los aspectos de cojinetes, son elementos de máquina construidos de forma de casquillo o de buje, metal o aleación diferente a lo de árbol o de un eje, pues, seleccionado de tal manera presente en un coeficiente de rozamiento o más bajo posible en algunos casos, como en algunos casos posible agregar un lubricante de forma tal que el elemento móvil se desplace sobre una película de dicho material, evitándose así que la superficie entre en contacto. El cojímete de deslizamiento tiene muchas aplicaciones debido a la gran gama de condiciones y de cargas y temperaturas bajo las cuales pueden trabajar. Por lo tanto, cada diseño requiere que sea estudiado y con detenimiento, quedando pocas posibilidades para generalizaciones. Las partes más comunes de un cojinete de deslizamiento son un cuerpo del cojinete o soporte, llamado también chumacera, gorrón o muñón, parte del árbol o eje en que está en contacto con el cojinete, casquillo o buje o concha de cojinete propiamente dicho, lubricante. Debe ser considerado como un elemento integrante del cojinete, dispositivo de lubricación, sellos. Los casquillos o buje o concha es la parte del cojinete en que posee la superficie deslizante o anfitrión y se construye en un material bajo coeficiente de rozamiento. Entre las características más importantes que debemos tener en un buen material anfitrión tenemos la siguiente: resistencia a la compresión, fatiga, rayado y corrosión, soportar altas temperaturas de trabajo, capacidad para dejarse alisar en grado zoom, en un alto grado sumo, pues permitir la operación bajo condiciones críticas. Debe ser buen conductor del calor. Su dilatación térmica debe ser baja. Debe poseer un alto poder de adherencia. Entre los tipos de cojinete, por la dirección del esfuerzo que soportan, los cojinetes se clasifican en cojinetes radiales. Son aquellos diseñados para resistir cargas en direcciones perpendiculares. Constan en un tipo de 3 piezas: en un aro exterior, en un aro inferior, en un elemento rodante con un tipo de canastillo o jaula. Por ejemplo, las ruedas de un carro que se apoyan en el suelo y reciben la carga en el eje. De esta forma, los rodamientos de las ruedas trabajan bajo una carga radial. Los cojinetes axiales son aquellos diseñados para resistir cargas en la dirección del eje. Constan en forma general de 3 piezas: un aro superior, un aro inferior y un elemento rodante con algún tipo de canastillo. Por ejemplo, pensemos en un carrusel
que no sé, el ejemplo más práctico que yo le encuentro. El peso total de esta máquina actúa verticalmente hacia abajo, hacia el suelo, y debe rotar en torno a un eje vertical al suelo. En esta aplicación debe utilizarse un rodamiento axial de gran diámetro cuyo aro superior sostenga el carrusel. El carrusel, el carrusel, el carrusel o aro inferior se apoya en el suelo. Cojinetes de desplazamiento angular, que es el tercero y último de los tres tipos que hay, son una mezcla de los casos anteriores. Son una mezcla de los casos anteriores, se basa en un rodamiento, se basa en un rodamiento similar al radial, con un diseño especial de los aros, exterior o interior, para soportar carga axial o mayor que un rodamiento simple. Sus aplicaciones son muy amplias debido a un eje siempre puede desarrollar cargas eventuales en una dirección inesperada, y debido al ahorro que se puede generar al colocar un solo rodamiento para hacer el trabajo de dos. Entre los materiales para construir el cojinete, las características más importantes serían estas. Podemos ver algunas aleaciones utilizadas para construir cojinete, indicándose algunas características más importantes desde el punto de vista del cojinete, pues. Desde el punto de vista del diseño, disculpen. Aquí tenemos básicamente está postulado por tabla, pero dice que el estaño de 0.2 pulgadas, número SA es 12, entre la capacidad de carga entre 1, y dice que la resistencia a la corrosión es excelente. Aquí hay varios materiales que podemos utilizar, pues está postulado por tabla, pues el bronce, el plomo, el cobre, aleaciones de aluminio, plata más revestida, cadmio, trimestral 88, trimestral 77. Son algunas de las características que debería tener ese material, pues. Y los parámetros típicos para un diseño de cojinete: se señalan los valores típicos de una carga unitaria y viscosidad de lubricante en los cojinetes que se utilizan en equipos mecánicos con vida útil normal. Por lo menos el tipo de cojinete: un motor diésel, cojinetes principales, codos de cigüeñal, botón de manivela, cojinetes de motores eléctricos. Debe tener una viscosidad entre 850 y 555. Esta es la tabla de viscosidades de aceite y carga de admisibles de uso normal para un cojinete, pero que la lubricación de un cojinete. Esto fue toda mi exposición, ya que hablé de los tipos, de que es un cojinete deslizante, cómo está compuesto, la parte de un cojinete de deslizamiento, cómo están conformados, los materiales más comunes para hacer un cojinete, y su diseño. Y esto es todo lo que yo le puedo agregar aquí a la breve exposición. Hasta luego.